Hace pocos días se organizó el primer debate entre los precandidatos de izquierda. ¿Qué pensaba antes de este debate? Bueno, Carolina Toa, una candidatura muy fuerte, una candidata muy fuerte que puede ganar no solo primarias, pero la elección presidencial también y que de verdad no genera el miedo entre ni siquiera los sectores de derecha. Muchos la respetan, ella tiene algunos logros, obviamente. Gonzalo Vinter es la continuación del gobierno de Gabriel Boric. Y esto es tanto bueno como malo. ¿Por qué es bueno? Porque el gobierno de Gabriel Boric no era tan catastrófico como esperábamos. Quizás catastrófico en algunas áreas, pero no en general. Pero eso es la única cosa buena que podemos decir sobre el gobierno de Boric. Entonces, por esto es malo. Gonzalo Vinter normalmente dice las cosas, ¿saben? Como por todo lo bueno contra todo lo malo. Yo vi varios de sus entrevistas y de verdad no dice algunas cosas contradictorias, trata de ser bueno con todos. La cosa es que esto es la estrategia para ganar la segunda vuelta, pero todavía no estamos ni siquiera en la primera, estamos en las primarias. Y en las primarias, en la primera vuelta, para ganar, tú necesitas tu gente, tu núcleo que te apoya. Pero en vez de esto, Gonzalo Vinter parece que ya está pensando cómo ganar la segunda vuelta. Sobre Janet Jara, puedo decir que es una persona bastante peligrosa. ¿En qué sentido? Es una comunista que no parece comunista. Es como, por ejemplo, cuando tú ves a Daniel Jadwe, tú sabes qué esperar. Cuando tú ves a, no sé, Eduardo Artés, tú sabes qué esperar. Además, Eduardo Artés no trata de decir que es demócrata o algo así, no. Él dice directamente que apoya a la dictadura. Pero, por ejemplo, cuando hablamos sobre Janet Jara, la vemos y de verdad parece la segunda Michelle Bachelet. Pero la cosa es que Michelle Bachelet no es comunista. Michelle Bachelet ni siquiera es socialista, aunque era parte del Partido Socialista, pero es más como socialdemócrata. Y Janet Jara sí es comunista, que no parece comunista. En esto es su peligro. Y al final, Jaime Mulet. De verdad, no sabía nada sobre Jaime Mulet hasta este debate. O sea, yo sabía que existe, sabía que es del Partido Regionalista Verde, pero de verdad no sabía sus posturas ni nada, por esto él era el único sobre quien no tenía perjuicio. Pero ahora olvidamos todos nuestros perjuicios y vamos a hablar sobre cada candidato. Soy Volodya Krivenko. Empezamos. En la primera palabra, los candidatos dicen, bueno, de verdad, muy pocas cosas. Janet Jara dice que tiene experiencia, Carolina Toa dice que puede ganar contra la derecha, Jaime Mulet dice que tiene la buena propuesta. La única cosa interesante es lo que dijo Gonzalo Vinter, porque primero dijo que ahora Chile puede tener cambios necesarios. Mi pregunta es, señor Winter, perdón, pero ustedes ya están en el gobierno por 4 años, entonces, ¿dónde estaban? ¿Por qué no hicieron estos cambios tan necesarios antes? ¿Qué pasó? ¿Qué los impidió de hacer estos cambios? Pero es una buena pregunta a la cual no vamos a tener respuesta, obviamente. Y también dijo que la derecha en Chile es muy autoritaria y la verdad es que de verdad no sé. La candidatura que tiene más apoyo entre la derecha ahora es Evelyn Matei, es autoritaria, no creo, no me parece. Podríamos cuestionar, no sé, a Kast, a Kaiser, pero de verdad me parece que solo necesitaba decir algo malo sobre la derecha desde el inicio de los debates. La primera parte, seguridad. Primero es interesante la opinión de Gonzalo Vinter porque dice que más armas para los civiles significa más armas para los narcos. De verdad yo no entiendo de dónde saca esta opinión, qué significa para él. Perdón, pero cuando tú no permites tener los armas, esto significa que la gente que obedece a la ley no van a tener los armas, pero a los narcos les da igual la ley. Si tú no permites tener armas, la gente honesta no lo va a tener, punto.
Sobre las armas es de verdad una cuestión compleja y de verdad podríamos grabar un video sobre esto. En nuestro equipo tenemos un chico que es especialista en esto, que puede dar muchas estadísticas. Y creo que voy a hacer un video sobre las armas y cómo la legalización de las armas afecta a la sociedad y la criminalidad. Pero Gonzalo Winter tiene otra opinión y parece que las armas para él son malas simplemente porque son malas. Otra cosa que no solo Winter, pero también muchos otros hablan sobre los narcos, como ellos ven una comunicación muy directa entre narcotráfico y la criminalidad. Bueno, pero entonces hay que hacer algo. ¿Y qué se puede hacer? Nosotros podemos ver en los ejemplos no solo de Chile, pero también, por ejemplo, de Estados Unidos, que la lucha contra narcotráfico, como la guerra con los narcos, no nos lleva a nada, porque cuando tú tienes un producto que cuesta, no sé, $5 y lo puedes vender por $50,000 o por $5,000 por lo menos, de todos modos van a haber los productores y van a haber los consumidores. Entonces, hay que hacer otras cosas. Legalizar algunas drogas ligeras. Segundo, sobre las drogas, digamos, fuertes, hay que darlos probablemente gratis o estas drogas o algunos reemplazos para las personas que ya son drogadictos. Esto es lo que hizo, si no estoy equivocado, la izquierda en varios países europeos. Pero no proponen esto por alguna razón. Hablan sobre el mano dura, sobre algunas otras cosas que no funcionan. Me gustó la opinión de Jaime Mulet sobre el centralismo en el país, que de verdad mientras el problema no aparece en el Santiago, no nos importa qué pasa en las regiones. Estoy muy de acuerdo con esto. Y sobre Carolina Toa, de verdad, yo podría decir que me gustó retóricamente cómo ella evitó las preguntas que la hicieron. Como la preguntaron una cosa, ella empezó a decir sobre otras cosas. También dijo que pueden ver la estadística y yo creo que sí, vale la pena verlos, después vale la pena cuestionarlos. Pero la respuesta es buena de punto de vista del debate. Y al final, Janet Jara. Janet Jara, a cual preguntaron sobre la situación en Araucaña, y Janet Jara otra vez dijo que se necesita el diálogo, etc. Perdón, pero ¿de verdad cree que se puede dialogar con terroristas? Porque una cosa son organizaciones civiles. En Chile hay la libertad de expresión, en Chile hay democracia. Entonces, en Chile, uno puede, por ejemplo, proponer algunas cosas en la manera democrática y pacífica, pero cuando nosotros hablamos sobre los grupos armados, los grupos terroristas, y tú propones dialogar, perdón, primero, que yo creo que Gabriel Boric tenía más deseo que nadie por dialogar con ellos. ¿Cómo se terminó? Todos sabemos. Todos sabemos, ya tenemos el estado de excepción creo que por 3 años, pero por lo menos con esto logramos pacificación de la zona sur. Y ahora otra vez dialogar. Bueno, no sé qué decir, es que, miran, si nosotros tenemos solo dos candidatos, Gonzalo Winter y Janet Jara, mientras podemos comparar con el resto, pero si solo imaginamos estos dos, yo creo que entre Gonzalo Winter y Janet Jara hay más diferencia en el desastre que puede tener el país que entre, por ejemplo, no sé, Evelyn Matei y Gonzalo Winter. Pero bueno, esto es la primera respuesta. Aquí yo diría que Mulet debería tener un punto simplemente porque él habló sobre una cuestión importante y el resto, bueno, hablan sobre problemas importantes, pero no proponen las soluciones adecuadas. Pero vamos a la segunda cuestión. Descentralización, regionalismo. ¿Qué pasa aquí? Esto es la segunda ronda de las preguntas. Bueno, primero que Jaime Mulet obviamente dijo la cosa bastante obvia, que
durante el gobierno de Gabriel Boric no había descentralización. Hablaron sobre descentralizar el país y de verdad la centralizaron aún más. La cosa es que yo creo que esto es bastante en la naturaleza de la izquierda porque la izquierda es planificación, la izquierda es el Estado fuerte, entonces es bastante difícil imaginar que la izquierda descentraliza el país, por lo menos nunca de verdad pasaba. Si no hablamos sobre la centroizquierda o que es de verdad prácticamente centro como Partido Demócrata Cristiano o Partido por la Democracia. También vamos a ver qué respondieron otros candidatos, porque lo que dice Carolina Toa dice que, bueno, nosotros necesitamos dar algunas facultades, dar algunos, digamos, competencias a gobiernos regionales, como por ejemplo, cómo construir los parques, cómo construir los lugares de descanso, cómo hacer otras cosas. Miran, todo es muy simple. La descentralización no se viene de estas decisiones. La descentralización real se viene de la plata. Cuando toda la plata se quede en Santiago, no va a haber ninguna descentralización real. Si nosotros queremos descentralizar el país, entonces podríamos decir que como 40% tiene que quedarse en la comuna, 40% en el gobierno regional y 20% se va al centro. Bueno, como dijo un gran filósofo de Chile, no tengo las cifras exactas, pero es más o menos así. Cuando toda la plata primero viene a Santiago y después se distribuye desde Santiago, esto significa que no vamos a tener ninguna descentralización real. Entonces lo que propone Carolina Toa son las palabras bonitas sin ningún sentido. Después, lo que dice Janet Jara, que muchos políticos quieren hacer los cambios, dar la descentralización, pero cuando llegan al poder no lo hacen. Es cierto, es más cierto que nada, pero la pregunta es, Janet, ¿y cuál es la diferencia entre usted y estos políticos? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que creer que con usted esto va a ser diferente? Yo, por ejemplo, no creo. Y ella, a propósito, ella ni siquiera dice que va a ser diferente, ella simplemente dice que es así. Gracias por la aclaración. Bueno, y lo que dice Gonzalo Winter también es cierto, porque él dijo que los gobiernos regionales, como la gente espera algo de los gobernadores, se llaman gobernadores, etcétera, pero al final no tienen ningunas cosas que pueden hacer. Es verdad, también. Pero Gonzalo Winter habló sobre el problema, pero no habló nada sobre la solución. Entonces mi pregunta es, ¿y cuál es la solución entonces? Y no hay solución, parece. Entonces, sobre el regionalismo, todos hablan que es malo lo que pasa, que el país es tan centralizado, pero no vimos ninguna propuesta de ningún candidato. Bueno, para ser justos, si nosotros hablamos sobre Mulet, hay bastantes propuestas en su programa. También, para ser justo, no la leí todavía, pero por lo menos él habla sobre esto allá. Y también nos dio sus propuestas Carolina Toa, pero ya hablamos que esto no es descentralización real. Vamos al siguiente tema. El tema del aborto es un tema que divide mucho a la gente, pero aquí la gente no estaba muy dividida. Porque nosotros vemos tres candidatos que tienen más o menos la misma posición y Jaime Mulet que tiene otra posición, pero de verdad no la expresó mucho. Solo dijo que hay un montón de otros problemas y también dijo que tiene otra posición y que lo respetan, pero nada más. Aquí yo solo voy a decir mi propia opinión porque yo no puedo decir que yo soy ni a favor ni en contra del aborto, simplemente porque para mí es una cuestión demasiado difícil. Y yo sé que ambos lados tienen argumentos muy buenos y al final no soy yo quien lo puede decidir. Pero en el mismo tiempo, mientras no estoy ni a favor ni en contra sobre el aborto, yo estoy muy a favor a la igualdad de género. Y nosotros vimos en esta ronda que, por ejemplo, Carolina Toa expresó una posición extremadamente sexista porque ella apoya el Ministerio de Mujer. Entonces ella cree que las mujeres son tan débiles que se necesita un ministerio para hablar sobre ellas. No, yo no creo que debería ser esto. Yo creo que las mujeres deberían ser iguales
a los hombres, pero como si esto no fuera suficiente, después Carolina Toa, bueno, también Janet Jara y también Gonzalo Winter hablaron mucho sobre el aborto como si esto fuese solo la cuestión de la mujer. Bueno, mayormente es de la mujer, porque al final nosotros sabemos que en la mayoría de los casos es la mujer que se preocupa sobre el hijo o hija. Pero en el mismo tiempo, si legalizamos el aborto, la mujer va a ser la única quien toma la decisión. El hombre no puede tomar ninguna decisión. Por ejemplo, si la mujer no quiere tener el hijo o hija, puede no tenerlo. Si el hombre no quiere tener el hijo, por ejemplo, si esto pasó por el accidente o algo así, ¿qué pasa? De todos modos va a tener este hijo, si la mujer lo quiere, va a pagar pensión alimenticia, va a tener que preocuparse, bueno, hasta cierto punto por lo que lo obliga la ley. Y no me parece que esto es justo. Yo creo que si legalizamos el aborto, también hay que legalizar así llamado aborto jurídico, cuando el hombre durante un par de meses, desde el momento cuando sabe que va a ser padre, tiene un plazo para ir a una notaría y escribir que no quiere ser padre de este hijo, que renuncia a todos sus derechos y deberes y entrega esto a la mujer. Entonces, si la mujer puede no ser madre si no quiere, el hombre también debería tener el mismo derecho. Esto es mi posición. Yo no voy a estar a favor o en contra del aborto, pero yo estoy muy a favor a la igualdad de género. Ahora, si hablamos sobre esta ronda de debates, me parece, bueno, la opinión más respetuosa era de Jaime Mulet otra vez, porque por lo menos no tiene miedo de estar en contra de la mayoría. Y yo sé que esto es difícil normalmente y aquí él de verdad se mostró como con otra posición. Yo no voy a decir si es una posición buena o mala, pero por lo menos no está con el resto de la gente. Siguiente tema, licencias médicas. Doctor, me duele la pierna. ¿Cuál? ¿Izquierda o ultraderecha? Una vez escuché esta broma y pensé que es muy sobre Chile. Porque de verdad sobre esta ronda de preguntas no hay mucho que analizar, porque todos condenan, todos dicen que está mal lo que pasó, proponen algo, de verdad no tanto, como fiscalizar más, luchar contra corrupción, como siempre. La cosa es que ni siquiera hay una propuesta que se pueda analizar si es buena o mala, porque no hay propuestas. Mulet dijo que este gobierno, que era como en contra de la corrupción, que la gente votó por ellos porque son nuevos y probablemente no van a ser corruptos, al fin salió aún más corruptos que los previos. Pero de verdad era muy interesante que varios de los candidatos dijeron que no, este caso va a usar ultraderecha contra nosotros. Y otra vez como, está un caso de donde tú no puedes simplemente encontrar ninguna excusa. Primero tienes que reconocerlo y probablemente decir qué se podría hacer para que esto no se repita en el futuro. Pero en vez de esto vamos a hablar, miran, ¿para qué hablamos sobre licencias médicas? Allá está la derecha, es mala. Así era esta ronda, entonces me parece que era bueno lo que dijo Mulet otra vez. No se preocupen, en la siguiente cuestión voy a criticar a Mulet porque ya estoy diciendo demasiado cosas buenas sobre él. Pero de verdad sobre el resto no proponen nada. Entonces al siguiente tema. Migración, bueno, es un tema que yo conozco mucho, obviamente, pero parece que algunos precandidatos no conocen prácticamente nada. De verdad me interesa lo que dijo Carolina Toa, que es tan fácil adquirir la nacionalidad chilena. ¿Es el desconocimiento completo de la realidad o es una mentira? ¿Qué les parece peor a propósito? Si la ministra, bueno, la segunda persona en el Estado no conoce la realidad de la gente o que está mintiendo durante los debates. Es muy interesante la pregunta, ¿cierto?
¿Por qué de verdad decir que es tan fácil obtener la nacionalidad chilena? Miren, si fuera así, nadie necesitaría el voto de avecindados. Si fuera así, todos podrían obtener la nacionalidad de punto. La cosa es que, por la ley, tú necesitas 5 años, vivir 5 años legalmente en el país para obtener la nacionalidad. Pero, en la realidad, tú necesitas, por todos los trámites burocráticos, por todos los papeles, por todo lo que te piden, lo mínimo que necesitas son 9 años, lo mínimo que necesitas. Y algo más o menos real son 12, 13 años. Ahora, cuando el plazo oficial son 5 años, necesitas más o menos 12 o 13 años para obtener la nacionalidad. Sin hablar que te piden muchas cosas, sin hablar que algunas cosas son prácticamente imposibles de obtener. Esto se llama fácil para Carolina Toa. Bueno, yo no sé de verdad. Y yo me pregunto, si ella no conoce nada de este tema y no puede reconocer, por lo menos decir que, miran, yo de verdad no sé, yo de verdad no sé qué pasa allá. Yo de verdad no sé por qué la gente no obtiene la nacionalidad y simplemente son avicinados en el país. En vez de esto ella dice, no, que es fácil, que es como su decisión no obtener la nacionalidad. ¿De qué está hablando señora Toa? Después, sobre la idea de Mulet, sobre cerrar completamente las fronteras. Mira, señor Mulet, usted mismo ahora dice que en Chile ahora hay más desempleo que antes. Entonces, ¿quién podría hacer los puestos del trabajo para los chilenos? A mí me parece que una buena idea sería que lo hagan los inmigrantes que pueden abrir sus empresas y contratar a los chilenos. A propósito, yo conozco bastante gente así, yo conozco bastante gente que son inmigrantes, tanto de Europa Oriente como, por ejemplo, de Venezuela también. Se entiende que, por ejemplo, si la persona de Ucrania o Rusia llega aquí, son como 50% de la probabilidad que va a ser empresario. De Venezuela es mucho menos, pero también hay gente así. Hablamos sobre la economía del país. Tengo un amigo que trabaja por una empresa estadounidense, gana la plata de allá, lo mandan esta plata a Chile, él paga los impuestos aquí, no ocupa el lugar de trabajo de nadie, simplemente ayuda al país, simplemente aporta al país. Entonces, usted dice que no necesitamos inmigrantes así, y de verdad, nosotros podemos, cuando nosotros hablamos sobre esta pregunta, también las respuestas de Jara, de Toa, todo lo mismo. Ellos ven los inmigrantes solo como los obreros baratos y nada más. A mí me parece que esto es un racismo enorme, de verdad. Es un racismo, no sé si racismo, nazismo, esto es una pregunta muy buena, pero la cosa es que ellos ven los inmigrantes solo así. A ellos les parece que un inmigrante no puede ser empresario, no puede ser especialista importante, no puede ser freelancer, no puede aportar la plata de otros países a Chile, por ejemplo. Para ustedes, los inmigrantes solo son la gente que limpia los suelos y lleva sus productos por Rappi. No, señores, los inmigrantes no son así, por lo menos no todos. Y cuando ustedes dicen que hay que cerrar las fronteras, ustedes cierran la puerta para muchas personas que podrían aportar a Chile. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, Winter, lo que dijo Toa sobre el control de fronteras. De eso estamos de acuerdo. Pero la cosa es que para mí es bastante difícil hablar sobre otros temas cuando escucho las cosas tan racistas como he escuchado de los precandidatos. Una cosa son la gente en comentarios en mi canal, yo entiendo, y de verdad pueden expresar, bueno, tú puedes expresar fácilmente la opinión muy racista, además de una cuenta anónima, pero tú eres precandidato y dices las cosas así. Esto me parece demasiado. Pero vamos a ir a la siguiente cuestión, que es aún más interesante. Las relaciones internacionales. Bueno, hablamos de esto. Se habló mucho la situación entre
Israel y Palestina, y también se habló menos, pero también se habló la situación entre Ucrania y Rusia. Primero, los periodistas preguntaron a la señora Jara su opinión sobre la invasión de Rusia a Ucrania. La señora Jara empezó a hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Es interesante cómo ella cambió las palabras, porque miran, cuando estamos hablando en general, yo también puedo decir la guerra entre Rusia y Ucrania, pero cuando te preguntan sobre invasión y tú cambias al tiro la palabra por la guerra, como que esto no fuese la invasión, esto es un poco sospechoso sobre su opinión. Después, la cosa sobre Israel y Palestina. De verdad, miran, yo creo que mi siguiente video en este canal, bueno, si todo está bien, el siguiente video va a ser exactamente sobre este conflicto entre Israel y Palestina. Y puedo decir una cosa, hace un par de años yo no tenía una opinión tan firme sobre Israel y Palestina. Pero primero, yo no era en este momento el precandidato. Segundo, yo en este momento siempre decía que no tengo la opinión tan clara, que estoy quizás un poco inclinado por Israel, pero también hay argumentos buenos pro Palestina. La verdad es que en un momento tenía que entender qué pasa en este conflicto. Y les puedo decir que lo que pasa ahora, cuando por ejemplo Gonzalo Winter dice que él no es antisemita por no apoyar a Israel en Gaza, ¿sabes, Gonzalo? Cuando a ti te importan las víctimas en Gaza, pero no te importa que jamás invadió a Israel, que jamás capturó allá mucha gente, que algunos de estos capturados todavía están capturados por Hamas y Hamas no los quiere devolver. Si tú no ves esto, si tú no entiendes esto, si eres antisemita. Si para ti la cuestión de Gaza es el más importante en el mundo, como tú dijiste, pero en el mismo tiempo el genocidio que hace Rusia y Ucrania, bueno, es una cuestión, si nosotros podemos decir que Rusia hace genocidio en Ucrania, pero si ustedes llaman lo que pasa en Gaza genocidio, entonces lo que pasa en Ucrania también es genocidio. Entonces, si para ti lo que pasa en Gaza es genocidio, es muy importante, pero lo que pasa en Ucrania no te preocupa tanto, ¿por qué es? Porque cuando lo hacen los rusos no es tan importante, pero cuando lo hacen los judíos es mucho más importante, hay que condenarlos. Entonces, ¿quién es? Ya sabes la respuesta. Lo mismo sobre Janet Jara. Janet Jara, que habla sobre los pobres terroristas de Hamas que están muriendo en sector Gaza. Bueno, entiendo que ella estaba hablando sobre los niños, pero la pregunta es que no es la culpa de Israel que Hamas usa estos niños como el escudo vivo. No es la culpa de Israel, perdón. Yo no sé si esto es la falta de conocimiento, si es antisemitismo, si es racismo. Bueno, ya sabemos que los candidatos de izquierda todos son muy racistas, entonces no me sorprendería si todos además son antisemitas. Pero la cosa es que cuando esto te parece tan horrible y te da igual qué pasa en Ucrania y ya sí, estoy por paz, pero queremos entrar a BRICS. Miran, de verdad, yo entiendo que la cuestión entre Israel y Gaza es difícil. Necesitaba mucho tiempo para entender qué pasa allá, para entender en qué lado estoy yo, para entender a quién apoyo. Es la cuestión difícil. Pero si hablamos sobre la cuestión entre Ucrania y Rusia, todo es extremadamente simple. Un país invadió a otro país. En 2014, Rusia ocupó Crimea y empezó la guerra en Donbass, sin mandar sus fuerzas, pero mandando algunos de sus agentes. Después, en 2022, ya el ejército ruso invadió a Ucrania. Rusia mató un montón de ucranianos. Rusia destruyó las ciudades en el parte este de Ucrania, donde exactamente vivían los ucranianos ruso hablantes que los rusos llegaron para proteger, entre comillas. No tienes que ser genio para ver quién es culpable en este conflicto y en qué lado puedes estar si de verdad te preocupan los derechos humanos, si de verdad te preocupan los tratados internacionales, si de verdad te preocupa el derecho internacional, etc. Pero por alguna razón, Janet Jara
puede ver tantas fallas en las acciones de Israel, pero no puede ver qué pasa entre Rusia y Ucrania. Es interesante que el señor Mulet dijo que no quiere entrar a BRICS, tampoco está en contra de TPP-11. Por lo menos es bastante consecuente su posición, pero no dijo nada sobre Israel y Palestina y me interesó de verdad qué opinión tiene. Y él no dice su opinión. Yo creo que esto es bastante consecuente. Yo creo que de verdad probablemente él no sabe mucho sobre este conflicto y quizás no le interesa mucho y por esto él no dice. Y yo entiendo, puede ser que el señor Winter, que el señor Jara. Miran, solo para que entiendan, ¿qué falta de conocimiento tienen ellos? Ellos hablan sobre, como ellos dicen, genocidio en Palestina. Palestina tiene dos partes, Gaza y Borde Oeste. Una consulta, si Israel quiere hacer el genocidio de palestinos, ¿por qué esto no pasa en el Borde Oeste? En el Borde Oeste, Israel controla una parte del territorio. Si Israel quiere simplemente exterminar a todos los palestinos, tendrían que empezar allá, ¿no? Pero por alguna razón, allá todo está bien. Allá los palestinos viven pacíficamente, sin ningún problema. Sin hablar sobre alrededor de 1 millón de palestinos que viven dentro de Israel. Con ellos no pasa nada, pero con Gaza por alguna razón pasa. Quizás no debería ser, yo creo, tan difícil pensar un poquito cuál es la diferencia, entender que quizás por lo menos una parte de la culpa es de Hamas. Miran, incluso yo estoy dispuesto a la posición cuando alguien dice que condena el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 y también condena que la respuesta de Israel no es proporcional. No estoy de acuerdo con esto, pero puedo entender esta posición y respetarla. Ya bueno, hemos hablado demasiado sobre esto y de verdad, bueno, voy a hacer un vídeo especial en este canal. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en comentarios y voy a responder también. Lo más interesante que yo vi en todo esto es cuando Janet Jara dice que Trump es un gran peligro para el mundo. Bueno, Donald Trump y Estados Unidos ahora es un peligro. Vladimir Putin con Rusia no son peligro. Qué bacán. Qué bacán vivir en el mundo de Janet Jara. Bueno, entonces si hablamos sobre las cuestiones internacionales, me parece que en esta ronda otra vez gana Mulet, simplemente porque no dijo nada tan malo como el resto, para cuales el genocidio en Ucrania significa mucho menos que el genocidio en Gaza. La política interna. Podemos decir que me gustó la respuesta de Mulet, aunque su respuesta era más o menos obvia. Cuando lo preguntaron sobre la barrera de 5% para entrar al Parlamento, él dijo que sí, por esto necesitaríamos las listas nacionales probablemente, pero, por ejemplo, tener el sistema como ahora, pero con esta barrera no sería lógico. Y es difícil no estar de acuerdo aquí. También es difícil no estar de acuerdo con Carolina Toa, quien dijo que la izquierda progresista todavía vive en el siglo XX, tiene muchas respuestas desde el pasado, pero de verdad no se adapta mucho para el presente. La cosa es que estoy de acuerdo, pero la pregunta es que tampoco vi mucho en este debate y tampoco lo veo mucho en Chile y en el discurso de la misma Carolina Toa. Sobre Gonzalo Winter y Janet Jara, podemos decir todo en dos palabras. Los organismos públicos funcionan, pero pueden funcionar mejor. ¿Cómo? No se dice. Entonces, aquí no hay mucho que analizar y como los previos 2 puntos nos tomaron mucho tiempo, yo creo que aquí podemos terminar con este punto y ir al siguiente punto. La última ronda de preguntas era sobre la economía, pero de verdad las preguntas eran bastante diferentes. Primero, la pregunta Jaime Mulet sobre el litio y allá de verdad se habló mucho, esto era el tema más caliente en la mesa, digamos. Y la opinión de Mulet es que no hay que estatizar las empresas de litio, pero hay que subir el royalty hasta 85%. Yo no estoy seguro sobre
las cifras, yo no estoy seguro que debería ser 85%, pero estoy completamente seguro que las empresas de recursos naturales necesitan pagar, tienen que pagar muchos royalties. En el mismo tiempo estoy de acuerdo que mejor si estas empresas sean privados. Sobre la propuesta de Janet Jara, ella cree que hay que estatizar estas empresas. Ya, bueno, sí, las empresas estatales como Codelco funcionan tan bien que tenemos que hacer lo mismo en la área de litio. Y la opinión de Gonzalo Winter es que sí hay que hacer una empresa estatal, pero es difícil. Pero entonces, si es difícil, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué no subir el royalty si se necesita y punto? La pregunta a Janet Jara era sobre más democracia, porque ella siempre propone esto y la preguntaron cómo ella lo ve. Por supuesto que empezó a decir sobre un montón de cosas diferentes sin decir a qué refiere con esto. La pregunta a Carolina Toa era sobre el déficit fiscal y ella empezó a hablar sobre la derecha. Parece que Carolina Toa siempre piensa sobre la derecha. No sé sobre quién exactamente está pensando, si prefiere a José Antonio Cast o a Johannes Kaiser o quizás a Evelyn Matei, quién sabe. Pero no puede no pensar sobre estas personas, porque está en los debates de la izquierda, de precandidatos de izquierda, pero siempre habla sobre la derecha. ¿Qué pasó? Ella empezó a decir que, miran, nosotros tenemos el déficit fiscal y por esto la derecha quiere achicar el Estado. Y no es lógico. A mí me parece que es lógico achicar el Estado cuando tienen déficit fiscal, como si tú tienes más gastos que las ganancias, necesitas cortar los gastos, ¿no? Pero no, por alguna razón empezó a hablar sobre la derecha. Bueno, lo bueno que dijo que se necesita el crecimiento económico. Y la única respuesta, de verdad, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero Gonzalo Winter empezó a hablar mucho. Perdón, que los debates eran por casi 2 horas y era difícil de recordar todo. Yo tengo algunas notas, pero esto ya era el final de debates y de verdad incluso era difícil ya hacer las notas. Pero bueno, Gonzalo Winter empezó a hablar sobre el problema que en Chile 1% de la gente más rica tiene 50% de la riqueza. Y si esto es malo, y de verdad esto es la culpa del neoliberalismo, si nosotros tendríamos el libre mercado en vez de neoliberalismo, no tendríamos esta desproporción, porque el neoliberalismo y el libre mercado no es lo mismo. A propósito, si les interesa cuál es la diferencia, pueden dejar el comentario, porque si yo veo alguna actividad, si yo veo que algunos temas son interesantes para el público, lo voy a hacer, voy a grabar, voy a explicar la diferencia entre el libre mercado y el neoliberalismo. Pero cuando los políticos proponen luchar contra el neoliberalismo, ¿cuál es su lucha contra el neoliberalismo? Es el neoliberalismo con impuestos un poquito más altos. Además, los impuestos un poquito más altos normalmente para los trabajadores y para los pymes. No tocan las empresas grandes, casi nunca. La conclusión. Bueno, primero quiero decir que es bueno que tenemos estos debates. Es bueno que la izquierda pudo ponerse de acuerdo, tener estos debates, tener primarias. A mí me gustaría ahora ver los debates entre José Antonio Cast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei y probablemente Franco Parisi para tener un candidato de la derecha, pero por alguna razón no. Por alguna razón la derecha no se puede poner de acuerdo. La conclusión. Pero antes de llegar a conclusión, quiero decir un par de cosas interesantes. Primero es una cosa chistosa. Miran, Jaime Mulet es el único en esta imagen que tiene la bufanda verde y él es el único en estos debates que está en contra del aborto. Un poco contradictorio, ¿no les parece? Pero ya, bueno, esto era broma y ahora una cosa bastante seria. Carolina Toa dice que tiene gripe. Están en una habitación bastante pequeña donde no hay 2 metros entre cada participante. Y ella ni siquiera pensó sobre ponerse la mascarilla o algo así. Me parece que es una gran irresponsabilidad. Pero ahora vamos a decir la conclusión sobre estos debates. Primero, es bueno que hay estos debates, es bueno que hay primarias.
Y de verdad felicito a la izquierda que tiene estos debates. Me gustaría ver los debates de la derecha entre José Antonio Cast, Johannes Kaiser, Emilio Matei y probablemente Franco Parisi, para tener un candidato fuerte que pueda enfrentar a la izquierda. Pero no vamos a tener esto. Por alguna razón la izquierda lo puede hacer, la derecha no. Segundo, ¿a quién votaría yo? De verdad, pensaba de hablar por qué no votaría por cada uno de los candidatos, pero voy a decir que entre todos estos candidatos yo probablemente votaría por Jaime Mulet, sobre el cual no sabía nada casi nada antes de este debate. Y me parece que él ganó los debates. ¿Por qué? Porque era el único que no atacaba a la derecha, sino estaba promoviendo su posición, su postura, sus ideales, lo que también es importante. No me gustó tanto su idea de cerrar las fronteras y yo creo que esto sería la cosa para no votar por él. O sea, si yo tengo un político que no propone esto, o sea, cerrar las fronteras en el sentido de protegerlos está bien, pero no dejar entrar a ningún... Bueno, allá hay muchas preguntas también sobre el cierre de fronteras, pero bueno, yo creo que esto es la simplificación innecesaria del tema. ¿Por qué no votaría a otros? Por Carolina Toa, de verdad no votaría porque simplemente es extremadamente corporativista, porque no va a hacer nada con centralización del país. Además, lo que pudimos ver en estos debates, que desconoce completamente la realidad de Chile, cuando ella estaba hablando sobre la nacionalidad que es tan fácil de obtener en Chile. Y entiendo que cuando no sabe sobre esto, tampoco sabe mucho sobre otros temas. Sobre Gonzalo Winter, ¿por qué no votaría por Gonzalo Winter? Hay varias razones, por ejemplo, su opinión sobre las armas, pero de verdad voy a dar una razón. Cuando alguien dice que en Israel hay genocidio de palestinos, porque una cosa cuando, por ejemplo, Carolina Toa dice sobre problemas en Gaza, es una cosa sobre Gaza, pero Winter dijo sobre genocidio de palestinos en Israel. Mientras existe el borde oeste, donde todos viven pacíficamente, mientras existe un montón de palestinos que viven dentro de Israel sin ningún problema, la persona que habla sobre el genocidio de palestinos puede ser o antisemita o ignorante. Gonzalo Winter dijo que no es antisemita. Entonces, me parece que no es una idea muy buena de tener un ignorante como el presidente del país. Y la última es Janet Jara. Y sobre Janet Jara, yo no voy a dar una razón. Allá hay un montón de razones que son muy obvias, yo creo, por no votar por ella. Muchas gracias por verme. Cuando salgan otros debates, también vamos a hablar sobre los temas que se tocan allá. También aquí en este video salieron varios temas de cuales quizás podríamos hablar en este canal. Si a ustedes les gustaría ver el video sobre algo, como por ejemplo el conflicto de Israel y Palestina, el conflicto de Ucrania, bueno, sobre el conflicto de Ucrania y Rusia, yo tengo varios videos ya. También, por ejemplo, sobre la diferencia entre corporativismo y capitalismo. Si les interesa, por favor, dejen los comentarios y yo voy a ver si yo veo que algún tema es lo más interesante para la gente, va a salir más rápido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse, no olviden dar un like y nos vemos pronto. Chao.